Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La ideología es una cápsula esquizofrénica para no pensar, muy eficiente para inducir la ignorancia como atributo. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 2 de febrero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Noticias de Hispanoamérica. En Venezuela, la presidenta encargada envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de amnistía general. La medida busca favorecer la convivencia y la paz social. También anunció el cierre de la cárcel del Helicoide y su conversión en un centro deportivo y cultural para policías. La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela anunció formalmente este sábado 31 de enero la llegada de Laura Dogu a Caracas, quien asumirá las riendas de la representación diplomática norteamericana en el país. En su primera comunicación pública desde suelo venezolano, la funcionaria expresó su disposición inmediata para retomar las actividades consulares y políticas. El secretario de Energía de Estados Unidos informó a un grupo de ejecutivos que los comicios presidenciales en Venezuela podrían celebrarse dentro de un lapso de 18 a 24 meses. La información fue divulgada este sábado por el diario The Wall Street Journal, en medio de las gestiones diplomáticas que realiza la administración de Donald Trump para definir los tiempos y mecanismos de la transición política en el país suramericano. El objetivo central de la reforma a la ley de hidrocarburos recién aprobada en Venezuela es revertir el aislamiento y atraer inversión extranjera masiva para recuperar la producción. Los puntos más resaltantes son: fin del monopolio de comercialización. Las empresas privadas y mixtas ahora pueden comercializar directamente el crudo que producen. La reforma permite que las empresas privadas asuman la gestión total de las actividades de exploración y producción, que son las actividades primarias. Se flexibiliza la estructura de las empresas mixtas para que el privado pueda operar bajo su propia cuenta y riesgo. Se permite que las disputas legales entre el Estado y las empresas privadas se resuelvan en tribunales de arbitraje internacionales en lugar de limitarse exclusivamente a los tribunales venezolanos. Esto protege a los inversores contra posibles nuevas expropiaciones sin compensación. Aunque la propiedad de los yacimientos, el petróleo en el subsuelo, sigue siendo constitucionalmente del Estado venezolano, el derecho a extraerlo y venderlo ahora es mucho más abierto al capital privado. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, publicó la licencia general número 46, que autoriza a empresas estadounidenses a realizar extracción, exportación, venta, suministro, almacenamiento, refinación, comercialización y transporte de petróleo de origen venezolano. Se prohíbe expresamente transacciones con empresas en Venezuela o Estados Unidos que tengan propiedad o control de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Los pagos deben depositarse en los fondos de depósito del gobierno extranjero bajo custodia del Tesoro estadounidense. El director ejecutivo de Chevron afirmó el viernes que la gran petrolera estadounidense puede procesar otros 100,000 barriles por día de crudo venezolano en sus refinerías, si cuenta con las autorizaciones necesarias. El director ejecutivo de ExxonMobil reiteró lo que sostuvo en su reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump, que Venezuela necesita una transición democrática para que la inversión en la deteriorada industria petrolera del país sea viable. Y recordó la situación jurídica que atraviesa la empresa con Venezuela desde el año 2007 por el pago de compensaciones que ha seguido influyendo en los embargos de activos venezolanos en el exterior, como es el caso de Citgo hasta el sol de hoy. Marco Rubio informó que el gobierno requiere que Caracas envíe a Washington un presupuesto mensual girado contra los ingresos petroleros. Es una solución rápida y novedosa,
mientras la administración Trump se adapta a la supervisión de la situación. Destacó que esta medida será temporal y que busca asegurar que los ingresos generados por el petróleo se utilicen en Estados Unidos, evitando que beneficien a otras naciones como Rusia o China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el pasado jueves a una delegación de la petrolera estatal en Indonesia, Pertamina, con el fin de fortalecer la cooperación entre ambas naciones. India y Venezuela profundizarán su relación bilateral en todos los ámbitos posibles, anunció el primer ministro indio Narendra Modi, tras conversar con la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez. Los Estados Unidos, que impusieron aranceles a India el año pasado por comprar petróleo venezolano, le ha comunicado a Nueva Delhi que puede reanudar esas compras pronto para ayudar a reemplazar las importaciones de petróleo ruso. Iberia ha decidido mantener suspendidas sus operaciones a Venezuela durante algún tiempo más, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y ha señalado que tiene intención de volver a Venezuela en abril. República Dominicana acordó reactivar servicios consulares y conexión aérea con Venezuela. La Corte Constitucional colombiana suspendió el jueves el decreto con el cual el presidente Gustavo Petro declaró en diciembre la emergencia económica que le permitía establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Washington para su primera entrevista con el presidente Trump. La agenda está centrada en el narcotráfico y la seguridad regional, en un clima de tensión respetuosa, tras la amenaza de intervención militar sugerida por Washington meses atrás. La Corte Suprema de Justicia de Panamá invalidó los contratos con la empresa china de gestión de puertos, tras advertencias del presidente Trump de recuperar la vía interoceánica, al asegurar que está controlada por Pekín. Actualmente Panamá negocia con una empresa danesa la gestión de puertos del canal. El presidente Trump afirmó que Estados Unidos estaba comenzando a hablar con los líderes cubanos, mientras su gobierno ejerce una mayor presión sobre la isla gobernada por comunistas y bloquea suministros clave de petróleo. Laura Fernández, la candidata apoyada por el presidente Rodrigo Chávez, mantiene una ventaja considerable para las elecciones en Costa Rica. Dos familiares del secretario de Educación de México fueron asesinados en Colima, ciudad con la mayor tasa de homicidios, con 81.8 por cada 100.000 habitantes. Noticias de Washington, D.C. Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que bajo ninguna circunstancia intervengan en protestas de ciudades lideradas por demócratas, a menos que soliciten ayuda federal o que la propiedad federal se vea amenazada. El presidente Trump ha demandado al Servicio de Impuestos Internos y al Departamento del Tesoro por $10,000 millones, tras alegar que no impidieron que un antiguo empleado divulgara indebidamente sus declaraciones de impuestos, las de sus hijos y las de su empresa a los medios de comunicación. Los demandados han causado a los demandantes daños de reputación y financieros, avergonzándolos públicamente, mancillando injustamente su reputación empresarial, presentándolos bajo una luz falsa y afectando negativamente a la imagen pública del presidente Trump y de los demás demandantes. Como lo anunciara Washington TV el pasado viernes, el presidente Trump nominó al economista Kevin Warsh para presidente de la Reserva Federal. La administración Trump informa que ha deportado a 675,000 extranjeros en el último año. Noticias de Maryland. El gobernador Wes Moore ha propuesto utilizar fondos para equilibrar el presupuesto estatal, lo que incluiría el reembolso de aproximadamente $40 en las facturas de electricidad para los residentes. Noticias de Virginia.
Los legisladores están debatiendo proyectos clave, incluyendo un proyecto de ley para eliminar el límite de 2.7 billones de dólares en indemnización por negligencia médica para niños. Propuestas para equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios en un mercado de vivienda cada vez más costoso. La posible eliminación de las estatuas confederadas que aún quedan en el Capitolio. Noticias federales. El niño Liam Conejo Ramos y su padre Adrián Conejo Arias regresaron este domingo a su hogar en Minnesota luego de que un juez federal ordenara el sábado su liberación de un centro de detención para familias inmigrantes en Texas. Al menos 2 personas han muerto este fin de semana en medio de una tormenta invernal que ha dejado una nevada récord en Carolina del Norte y temperaturas congelantes en Florida. Más de 1,000 choques de autos dejaron 2 víctimas mortales en el estado el fin de semana, informó el gobernador de Carolina del Norte, quien no brindó detalles sobre los fallecidos. Las autoridades estatales aconsejaron a los residentes que no salgan a la carretera si pueden evitarlo. En Luisiana, durante la celebración carnavalesca previa a la Cuaresma, se registró este sábado 31 de enero un tiroteo en el que 5 adultos y un niño resultaron heridos de gravedad, de acuerdo al reporte de medios locales. Un sospechoso se encuentra detenido, mientras las fuerzas policíacas buscan un vehículo relacionado con la balacera. Los desfiles Mardi Gras han registrado incidentes con disparos en diversos años y también en eventos masivos en ciudades más grandes de Luisiana, donde igualmente sus pobladores han sufrido violencia armada en varias ocasiones. En Nueva York, el alcalde Mandani anunció que firmará una ley para prohibir que los agentes de ICE operen desde cualquier centro penitenciario de la ciudad. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Policía a documentar y procesar penalmente a agentes federales de inmigración que incurran en mala conducta. Chicago es la primera ciudad en crear este tipo de infraestructura de rendición de cuentas. El demócrata Taylor Revet ha sacudido el panorama político tras ganar una elección especial para el Senado de Texas en el área de Fort Worth. Remet logró arrebatar un distrito que tradicionalmente votaba republicano y que el presidente Trump ganó por 17 puntos en el 2024. El gobernador de Texas, Greg Abbott, lidera los esfuerzos republicanos para su reelección en 2026, buscando su 4º mandato, sin precedentes. En Florida ha entrado en vigor una nueva política estatal que exige que todos los exámenes de conocimiento y habilidades para obtener la licencia de conducir se realicen exclusivamente en idioma inglés. Florida ha programado una tercera ejecución para este trimestre, lo que consolida al estado como el de mayor actividad en este ámbito en lo que va de año. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. La próxima ronda de reuniones para la paz entre las delegaciones rusas y ucranianas tendrá lugar el 4 y 5 de febrero. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que los documentos para un acuerdo de paz están casi listos. Por su parte, el Kremlin insiste en que cualquier garantía no puede ser unilateral y ha vuelto a rechazar la presencia de tropas europeas en suelo ucraniano. Rusia sigue atacando cobardemente a la población civil. Atacó con drones un autobús de trabajadores mineros en Dnipropetrovsk, asesinando a 12 personas. En Zaporizhia bombardeó una clínica de maternidad y continúa bombardeando la red eléctrica en medio del intenso invierno
que ha causado un aumento alarmante de casos de congelamiento de manos y pies en la población civil, según informe de Médicos Sin Frontera. Muchos líderes occidentales olvidan el origen político de Vladimir Putin. Ucrania ha intensificado el uso de robots terrestres y redes antidrones, especialmente en Gerson, donde se han instalado 100 kilómetros de redes protectoras. Fuerzas ucranianas informaron la destrucción de un sistema de misiles Buk mediante un ataque de precisión coordinado con drones de reconocimiento de última generación. En Rusia, el desplome de los ingresos petroleros genera medidas económicas impopulares, como la subida de impuestos y aumento de la deuda. El líder supremo de Irán advirtió el domingo que cualquier ataque por parte de Estados Unidos provocaría una guerra regional en Oriente Medio, lo que agravó las tensiones, mientras el presidente estadounidense amenaza con atacar militarmente a la República Islámica por su represión de las recientes protestas nacionales. El ejército de Israel, que ha lanzado operaciones contra objetivos a ambos lados de la línea amarilla contemplada en el alto al fuego, sostiene que desde octubre sus ataques responden a violaciones del acuerdo. En un comunicado dijo que los ataques del sábado siguieron a lo que describió como violaciones del alto al fuego en la víspera, cuando el ejército abatió al menos a 4 insurgentes que salían de un túnel en una zona controlada por Israel en Rafah. Los hospitales de Gaza reportaron que ataques de Israel mataron al menos a 29 palestinos el sábado, una de las cifras más elevadas desde la entrada en vigor en octubre de un acuerdo destinado a frenar los combates. El gobierno de Netanyahu ha señalado que el desarme total de Hamas y de Hezbollah es una condición no negociable para mantener la estabilidad a largo plazo. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Saludos, sean todas y todos bienvenidos nuevamente aquí en la Jugada News por Washington TV, la televisión del futuro ahora, con esta extraordinaria plataforma en más de 40 plataformas en streaming y otras en redes sociales, lo cual hace que su inversión aquí en Washington TV sea realmente muy importante. Nosotros acabamos de escuchar y ver también las noticias en habla hispana de nuestro compañero Rafael Marrón. Así que ya es hora de nosotros meternos de lleno en la información deportiva. Pero como siempre le damos unas recomendaciones muy interesantes para todos ustedes, como por ejemplo que ya pueden estudiar aquí en territorio norteamericano utilizando el código promocional 17. Y es que mantenemos un convenio entre la University Mackenzie y Washington TV, y si usted aplica ese código promocional y consigue una beca parcial, podrá estudiar tranquilamente aquí en territorio norteamericano, y esta es una oferta válida para cualquier país del mundo. También está buscando comprar una casa, un apartamento o un terreno, o por el contrario piensa refinanciar su propiedad. Bueno, en Mortgage Loan Organization con American Financial Network INC y su agente José Semidey tenemos una oferta especial para ti. Si aplicas a un préstamo usando el código promocional 17, podrás recibir hasta $1,000 de descuento en tu gasto de cierre. Ciertas condiciones se aplican, por eso aprovecha esta gran oportunidad. Bueno, comenzamos como siempre con el béisbol de las grandes ligas, aún en temporada muerta, y es que los D-backs de Arizona han llegado a un acuerdo con el primera base dominicano Carlos Santana, según un informe de Athletic emitido este martes, aunque el club todavía no ha dado oficialidad a este movimiento. Santana, que es un veterano de 16 temporadas en la MLB y con mucha experiencia en playoffs, es un All-Star y ganador de Guante de Oro, un líder activo en las mayores en base por bola, con un total de 1,330 y un porcentaje de envasarse de por vida de .352, con un OPS de más 112, que está por encima del promedio de la liga. Quisqueyano, que va a cumplir 40 años este próximo 8 de abril,
Viene de una temporada que estuvo muy por debajo de sus estándares que estableció durante la mayor parte de su carrera en la MLB. En 116 juegos con los Guardianes, su tercera etapa en Cleveland y 8 con los Cachorros, el bateador ambidiestro tuvo una línea ofensiva de .219 con 11 jonrones y un EPS de .77, el más bajo por ahora en su carrera. Bueno, seguimos con la serie del Caribe y es que los Charros de Jalisco disfrutaron de un gran trabajo de sus lanzadores para vencer 3-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y acercarse a la semifinal de la serie del Caribe. Luis Fernando Miranda colgó 6-0 y su relevista Geraldo Reyes, Matt Foxter y Trevor Clifford se lo secundaron para darle a los campeones de la Liga del Pacífico su segundo triunfo en 3 salidas. Por su parte, los Tomateros de Culiacán vencieron a los Federales de Panamá y superaron su primera victoria en 2 juegos, terceros en tanto en los centroamericanos y a 2 reveses. Hoy en la penúltima fecha de la primera fase, los Federales van a enfrentar a los Leones del Escogido y los Tomateros de los Charros, un duelo que revancha de la final de la Liga Mexicana del Pacífico. En el fútbol, en la Copa del Rey, el Barcelona logró este martes el boleto a semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 en el Carlos Belmonte de Albacete, que soñaba darle la campanada como lo hizo tanto con el Celta como con el Real Madrid. Lamine Yamal al minuto 39 abrió el marcador con un golpeo preciso al palo largo ante el guardameta Lizomain y no pudo alcanzar ante una ventaja que después el uruguayo Ronald Araujo amplió de un testarazo impecable. El defensa Javi Moreno, ya casi sobre el final, minuto 87, recortó distancias, pero el Barca acabó saliendo airoso y esto continúa entonces camino a las semifinales de la Copa del Rey. Hoy en la continuación de los cuartos de final, el Alavés se estará viendo con la Real Sociedad de los venezolanos Michael Aramburo y Yangel Herrera, mientras que el Valencia estará recibiendo la visita del Athletic Club de Bilbao. En la Copa Libertadores se inició la primera fase, donde el Destroyer de Bolivia venció al Deportivo Táchira con anotación de 2 penales en el partido de ida de esta fase 1 de la Copa Libertadores. Los goles del equipo boliviano a 3.650 metros de altitud en el estadio Hernán Siles fueron en el minuto 52 y 82 con las incursiones de Jaime Arrascaíta y de Víctor Alberga, mientras que por el cuadro aurinegro de San Cristóbal lo hizo Carlos Calzadilla en el minuto 31. El partido de vuelta se va a jugar el próximo martes en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Hoy van a continuarse esta fase inicial de la Libertadores, donde el 2 de mayo de Paraguay va a recibir la visita del peruano Alianza Lima. En la CONCACAF, la Copa de Campeones, Puma cayó goleado en la noche de este martes ante el San Diego 4-1 en el arranque de la Copa de Campeones, donde también los mexicanos América y Tigre se colocaron en una buena posición de avanzar. Jugando ambos fuera de México, América derrotó al hondureño Olimpia 2-1 y Tigres arañó un empate ante el canadiense Forgia. En la FA Cup, el Arsenal, que se había impuesto 3-2 en el partido de ida, conservó e incluso aumentó este martes su ventaja en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa al derrotar 1-0 al Chelsea. En la NBA se confirmó la salida de James Harden a los Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland, una de las operaciones de más alto perfil en esta ventana de fichajes de la NBA. Garland, por su lado, es una apuesta del presente futuro para los Clippers. En la 7ª temporada de la NBA promedia 18.8 puntos por partido, 2.6 rebotes y 6.6 asistencias. Harden, de 36 años, había pedido el traspaso en los últimos días, diciendo a él que buscaba entrar en una franquicia que tuviera oportunidad de ganar el título en la NBA. Bueno, nosotros llegamos al final con este informe deportivo de todos los días aquí en Washington TV, la televisión del futuro. Ahora sigan ustedes con la chica del tiempo. Será hasta mañana.